5 fósiles más escalofriantes descubiertos bajo tierra. Debajo de la tierra hay un mundo que pocos se atreven a visitar. Lo que sostiene nuestros pies no es simple tierra. Allí abajo está nuestra historia, el pasado, lo que fuimos, y entre las ruinas que visitan todos los años, los arqueólogos han descubierto todo tipo de secretos reveladores. ¿Quieres conocer alguno de ellos? ¿Te sientes preparado para descubrir el origen de varias especies? Entonces quédate con nosotros y prepárate para descubrir 5 de los fósiles más escalofriantes descubiertos bajo la tierra. Número 5. Dragón marino gigante. El mundo de la arqueología reconoce a Reino Unido como uno de esos lugares en donde puede encontrarse cualquier cosa. Y cuando se dice cualquier cosa, involucra desde tribus antiguas hasta los fósiles de un dragón. No es broma, ni mucho menos una exageración. En este lugar del mundo se encuentran maravillas arqueológicas impresionantes, y eso es exactamente lo que un grupo de paleontólogos y arqueólogos lograron descubrir cuando comenzaron a examinar las profundidades en un embalse de Midlands. Luego de varias semanas de esfuerzos, las excavaciones dieron con una criatura imposible de nombrar, algo inimaginable, casi imposible, que hoy sabemos siempre fue una realidad. Se trata de un ictiosaurio en perfecto estado, una criatura descomunalmente grande que merodeaba por los mares hace 180 millones de años, y se le creía una bestia inexistente, pues se tenían pocos registros de su historia y sus características. Para fortuna de los investigadores, la criatura encontrada en las profundidades del lecho Rotten Water presentaba un esqueleto completo con todas sus partes íntegras y sin ninguna ruptura. Para extraer algunos de los fragmentos de este monstruoso testigo del pasado, se requirió de grúas y maquinaria pesada, ya que algunas de sus partes eran tan grandes que requerían de ayuda especializada. Luego de varias semanas de trabajo, por fin los responsables lograron ser testigos de uno de los pocos ictiosaurios encontrados en el mundo. Según los análisis, es el esqueleto de mayor tamaño encontrado jamás en Reino Unido, y uno de los mayores hallazgos de la historia paleontológica, aunque para algunos significa el descubrimiento de sus mayores pesadillas. Número 4. Un inexplicable fósil humano. Una de las grandes investigaciones de la humanidad ha girado alrededor del origen de la vida del hombre. Numerosas teorías científicas han tratado de darle sentido al surgimiento de nuestra especie y la manera en que fuimos desarrollándonos hasta convertirnos en lo que somos en la actualidad. Naturalmente, la teoría de la evolución ha logrado explicar bastante bien nuestro origen, y los numerosos fósiles de nuestros ancestros nos han permitido reconstruir el pasado. Sin embargo, un hallazgo no tan reciente ha cambiado todas las hipótesis y teorías. Se trata de un fósil humano, aunque sería más apropiado decir de un apéndice humano. El descubrimiento es tan solo de un dedo, pero es suficiente para hacer tambalear todo lo que conocíamos hasta ahora. El hallazgo realizado en 1980 en el estado de Texas supone un nuevo paradigma, ya que luego de varios análisis se concluyó que el fósil perteneció a una especie similar al hombre que habitó el mundo hace 100 millones de años. Este número es realmente significativo. Los fósiles humanos más antiguos no tienen más de 2.8 millones de años, según las investigaciones antropológicas más recientes. Por este motivo, la existencia de este pequeño dedo y la fecha de su existencia supone una revelación muy importante. En primer lugar, ¿significa que hubo otra especie humana en la cadena evolutiva? ¿Existe la posibilidad de que todavía no hayamos descubierto el verdadero origen de nuestra existencia? ¿Habrá otros fósiles que permitan acceder al resto del cuerpo de estos humanos primitivos? Las preguntas siguen, sin respuesta. Número 3. El misterio de África. Cuando el mundo cree que África no puede arrojar más misterios a la superficie, aparecen decenas a la vez. Esta premisa se ha convertido en una ley. En este continente el pasado vibra con más fuerza que nunca, y esto supone un verdadero festín para los arqueólogos, quienes encuentran en cada rincón algunos de los mayores descubrimientos del siglo. Tal fue el caso registrado en el año 2016 en Sudáfrica. A inicios de año, el gobierno trazó la ruta para realizar un proyecto de construcción en Grahamstown. Por supuesto, desde el comienzo se esperaba una obra común y corriente, como cualquier otra,
pero la suerte hizo que se convirtiera rápidamente en algo muy diferente. En medio de las excavaciones del proyecto, el equipo se topó con algo extraño y espeluznante. Se trataba de una colección de fósiles realmente particulares, algo monstruoso y terrorífico que aterrorizó hasta el más valiente de los trabajadores. Naturalmente, inmediatamente un grupo de especialistas acudieron a la zona para desenterrar con cuidado y precisión cada uno de estos fósiles. El arduo trabajo retrasó la construcción por varias semanas, pero le regaló a Sudáfrica una de sus primeras grandes colecciones de fósiles. Aquellas piezas del pasado tenían una historia que podía remontarse hasta 360 millones de años en el pasado y, en su mayoría, representaban varias especies desconocidas. Luego de varias investigaciones, se determinó que estas criaturas vivieron en el período devónico, justo en una época en la que África, la Antártida, Sudamérica y Australia formaban un supercontinente llamado Gondwana. Lo más curioso de este período se encuentra en su duración, ya que se mantuvo de forma imperturbable durante 60 millones de años. En ese tiempo, las especies comenzaron a diversificarse y a extenderse por la Tierra. De allí que la mayoría de los fósiles fueran animales nunca antes registrados por el hombre, pues no lograron sobrevivir ni evolucionar. Número 2. Un pariente lejano. Algunos hallazgos del hombre no reciben la suficiente atención que merecen. El mejor ejemplo para ilustrarlo es lo que ocurrió en el año 1933, justo en la provincia de Harbin, al noroeste de China. Allí, un grupo de arqueólogos descubrió el fósil de un cráneo en perfecto estado. Según los investigadores, deseaban analizar su origen y procedencia, pero quedó relegado por décadas hasta que, recientemente, fue retomado para su investigación. El hallazgo, aunque pueda sorprender a muchos, era más grande de lo que inicialmente aparentaba. De hecho, podría significar el descubrimiento de otra especie humana totalmente nueva e ignorada por la ciencia. Y es que este tipo de descubrimientos cada vez están siendo más frecuentes. Sin ir más lejos, en Israel se descubrió el fósil de una especie humana conocida como Homo necher ramla. Ahora, en China, este hallazgo supone una nueva revelación de lo que creíamos de la evolución de nuestra especie. En China, este extraño fósil ha recibido el apodo de hombre dragón, y las pruebas iniciales parecen sugerir que perteneció a un cazador que vivió en Asia Oriental hace cerca de 146.000 años. El cráneo parece estrechamente relacionado con los humanos modernos, pero presenta diferencias muy marcadas. Por ejemplo, las cuencas oculares son cuadradas, tiene crestas en las cejas, la boca es mucho más ancha y los dientes duplican el tamaño de nuestros ancestros. El descubrimiento es sumamente importante, al menos así lo considera el profesor Chris Stranger, uno de los principales líderes del Museo de Historia Natural de Londres y uno de los mayores estudiosos del área. Para este hombre, el hallazgo podría significar una pieza clave para descubrir cómo logró nuestra especie, convertirse en Homo sapiens e incluso para conocer a otras especies que estuvieron cerca de lograrlo, pero que finalmente encontraron la extinción. Número 1. El símbolo hecho realidad. Y ya que hablamos de China y de fósiles, resulta imposible no mencionar uno de los mayores descubrimientos registrados en este enorme país. Curiosamente, el descubrimiento está estrechamente relacionado con la cultura china, pues representa uno de sus mayores símbolos, el dragón. Tal como lo oyes, recientemente un grupo de investigadores se trasladaron al noroeste de China para desenterrar algo nunca antes visto. Se trata de uno de los fósiles más extraños del planeta, una criatura que vivió hace 120 millones de años y muestra los rasgos distintivos de un pájaro con su cuerpo grueso, sus patas flacas y pequeñas, alas de gran tamaño y un cráneo monstruoso, similar al del tiranosaurio Rex. Este espécimen supone un verdadero desafío para los paleontólogos, quienes se han visto inmersos en un complejo debate respecto a qué es exactamente esa criatura. Por un lado, podría tratarse de un cruce muy particular que dio a luz una bestia deformada que no logró sobrevivir en el tiempo. Sin embargo, otros están convencidos de que es uno de los principales ancestros de los dragones. De hecho, una reconstrucción hecha con programas informáticos y de dimensionado, en 3 dimensiones, ha permitido observar cómo sería esta criatura si todavía estuviese viva, y su parecido con las descripciones medievales de los dragones es fascinante.
La Academia China de Ciencias ha tratado de explicar el origen de esta criatura, pero los esfuerzos han derivado en la llegada de nuevas y desafiantes preguntas. Y es que tener el cráneo de un dinosaurio en el cuerpo de un ave es algo nunca antes visto. No hay clasificación posible para atribuirle a esta bestia. Algunos solo se han atrevido a emparentarse con alguna especie prehistórica, pero no hay forma de determinar con propiedad qué es exactamente esta criatura. Hasta ahora solo se sabe que vivió en el período Cretácico y que consiguió sobrevivir un tiempo considerable. Sus rasgos siguen siendo un misterio y su parentesco con los dragones solo refleja una increíble coincidencia que la mayoría de las personas no ve como tal. No obstante, sin importar la explicación, este fósil, al igual que los anteriores, representan nuevas evidencias de un pasado que seguimos redescubriendo todos los años,